Hola, bienvenidos. Soy Fernanda Castro y ese es el PEF Talk. Hoy entrevistaremos Silvia Zumárraga, gerente general de Desarrollo de Mercado para Latinoamérica y Caribe. Hola Silvia, gracias por aceptar nuestra entrevista y un gusto tenerte. Hola Fernanda, el gusto es mío y yo creo que vamos a tener una buena entrevista, así que te agradezco muchísimo la oportunidad. Gracias, Silvia. Dime, siempre que desarrollamos un estudio o una planificación de expansión en sistemas eléctricos dominados por energía renovable, existen particularidades de esa región o de ese sistema. Dime, para empezar nuestra charla, ¿qué particularidades tienen el estudio de desarrollo que hicieron para Honduras? Muy buena la pregunta, Fernanda, y si me permites, antes de entrar en detalle sobre el estudio que hemos realizado en Honduras, es importante mencionar que cuando se va a realizar un estudio de este calibre, para luego utilizarlo y planificar una expansión de capacidad, hay algunos elementos que son importantísimos tener en cuenta. Por ejemplo, primero, es una excelente oportunidad para poder determinar la efectiva posibilidad de lograr una alta incorporación de energías renovables. Incluso se puede llegar hasta un 100% sin aumentos significativos en la tarifa o en los costos tarifarios o pérdida de confiabilidad. En segundo término, es primordial evaluar la cartera de recursos existentes en el sistema hoy día y de alguna manera equilibrar y balancear los recursos renovables que ya están en el sistema y adicionalmente los que se vayan a incorporar. De esa manera se va a poder mantener la confiabilidad y la resiliencia de la red. Si no se consideran las necesidades de flexibilidad y qué tecnologías van a acompañar a esas energías renovables, aquellas tecnologías o recursos que pueden suministrar las bondades de flexibilidad, los parámetros de flexibilidad, esas redes eléctricas van a estar o inestables o no resilientes. El tercer punto que me gustaría mencionarte, Fernanda, es que el estudio debe contemplar o debe tener en consideración una herramienta, un software sofisticado. Si podemos entrar un poquito en detalle más adelante qué significa eso, pero es importante que dicha selección del software o del tipo de modelaje que se vaya a hacer y la granularidad de esa evaluación. Por último, también me gustaría mencionar que cuando se hace este tipo de estudios, se debería hacer en una forma holística, se debería analizar el costo total del sistema y cómo esa expansión, su costo total, va a comportarse y no como antiguamente se hacía, donde se evaluaba solamente el costo nivelado de la energía de un recurso individualmente. Entonces, dicho esto, y en base a que Honduras ha publicado su plan indicativo de expansión de generación hasta el 2031, hemos hecho un estudio en el equipo en Huarcila. El estudio compara dos escenarios. Uno, el escenario contemplado por el Organismo Coordinador de Honduras, por sus siglas ODS, y se compara ese escenario con un escenario de optimización del sistema, donde al sistema de alguna manera se le deja al software, se le deja al modelo que libremente seleccione y optimice los recursos que van a tener un papel importante y como en un horizonte determinado, en este caso hasta el 2031, se va a ir comportando esa adicional generación al sistema. Los resultados son muy interesantes y si bien no vamos a tener tiempo de entrar en todos los detalles, se demuestra claramente que si
uno hace una optimización en esa evaluación, no solo Honduras podría considerablemente tener un ahorro significativo. Aproximadamente el resultado es 1.2 billones de dólares en términos de 10 años, sino que también Honduras puede cubrir las necesidades energéticas asegurando el abastecimiento correspondiente, incorporando más cantidad de energía renovable y, por supuesto, algo muy importante, la baja de emisiones en el sistema. Es muy interesante, Silvia. Y bueno, hablaste algunas veces del software y cuando estaba leyendo el estudio de Honduras, una cosa me llamó la atención. El plan de la expansión de capacidad para redes verdes es algo muy complejo y quería saber cómo algo tan difícil, cómo logramos hacer un desarrollo, un estudio como ese. ¿Qué necesitamos? Mira, Fernanda, la planificación debe basarse en modelos avanzados, como acababa de mencionar. Tienen que tener suficientes detalles, tienen que ser precisos, tener una granularidad bastante importante. La simple adición de megavatios a un sistema, lo único que va a hacer es cargar de costos adicionales a ese sistema. Y esos recursos quizá no estén contemplados correctamente o de una manera efectiva. Entonces, la selección eh, del modelo computacional y cómo se configura, hay que tener muchísimo cuidado. Y sí, necesitamos una supercomputadora y bueno, en el caso nuestro tenemos la facilidad de tener dicho sistema. Pero volviendo a cómo se configura, la selección de esa herramienta y ese modelaje que es fundamental, tienen que contemplar ciertos parámetros económicos y también operacionales de los nuevos candidatos de inversión que se van a incorporar eh, en ese estudio de expansión de capacidad. Por ejemplo, y solo para mencionar algunos, ¿cuáles son esos parámetros de flexibilidad que tanto estamos hablando? Los arranques rápidos de ciertas tecnologías, múltiples arranques y paradas de esa tecnología o de ese activo, la capacidad de rampa, mínimos técnicos bajos, solo como para mencionar algunas de esas bondades. Y es muy importante contemplarla para que no se le agreguen a la evaluación costos adicionales en una etapa posterior. Hay software hoy día y modelos muy avanzados que también pueden capturar los elementos y condiciones extremas del tiempo, las sequías, los eventos estacionales, error de pronóstico, que al tener tanta incorporación de renovable son primordiales tener en cuenta. Y es claro que en el pasado lo único que nosotros teníamos como variable era la demanda. Hoy día, con la entrada de las renovables, obviamente se presenta otro elemento de variabilidad y es el recurso en sí. Entonces, el modelo o el análisis tiene que contemplar hoy día muchas más variables de lo que tradicionalmente un estudio de expansión contemplaba. Entonces, es súper importante tener todos estos elementos en cuenta para que los resultados de ese modelaje sean lo más cercano a la realidad posible. Bueno, Silvia, estamos terminando nuestra conversación y me gustaría saber si tendría algunas consideraciones finales acerca del estudio de Honduras. Sí, solo un par de cositas. Globalmente, la energía renovable variable se está convirtiendo en la columna vertebral de los sistemas de energía. Entonces, hoy día, los reguladores, los operadores del sistema y otros participantes del mercado se ven enfrente de desafíos que antiguamente no existían, pero esos desafíos son oportunidades. Y por eso, una de las cosas que más recomiendo
cuando se hace este tipo de análisis es aprovechar todas las fuentes de flexibilidad posibles, tanto en la generación, la transmisión, almacenamiento de energía y también los programas de gestión de la demanda. Honduras hoy puede incorporar mayor cantidad de renovable hasta cierto punto, mas sin embargo, si se apareja a una expansión de transmisión adicional, Honduras podría incorporar aún mayor cantidad de energía renovable. En adición a eso, es importante que en conjunto con la expansión de transmisión también se analicen los requerimientos de flexibilidad de la red para aún así poder incorporar efectivamente esa energía renovable desde el punto de vista económico, pero también en forma operacional más confiable. Estos puntos son importantes para determinar qué tipo de inversión el sistema va a necesitar. Entonces, yo voto por una evaluación holística donde se incorpora todos estos parámetros de flexibilidad y donde se determina computacionalmente hablando qué es lo mejor para el sistema para bajar esos costos sin comprometer la estabilidad, la confiabilidad y la suplición de energía del sistema. Increíble, Silvia, me encantó, principalmente cuando hablaste de la columna vertebral. Es increíble cómo pone claro las informaciones y las particularidades de ese modelo. Entonces, te agradezco mucho por aceptar nuestra invitación. ¿Y a usted? ¿Le gustó? ¿Qué te parece ese bocadito de información? Sigue nuestras redes sociales y vamos juntos a construir un futuro con energía 100% renovable.